a nivel laboral? Bueno, básicamente para irnos a la parte de accidentes e incidentes hay que revisar la resolución 1401. Allí básicamente es la resolución donde nos indica todo lo que es una investigación de accidente de trabajo y qué es un incidente. Un incidente, para los que no saben, es un casi accidente, o sea, es un evento que pudo haber sido llegado a cosas mayores. Pudo haber sido un accidente, pero no lo fue. Por ejemplo, un incidente, vamos a poner un ejemplo de un incidente, estamos aquí laborando. Se movió una lámpara. Y una lámpara cae, pero no cayó encima de ninguno de los tres, sino que cayó fue aquí. Exacto. Pudo haber ocasionado algo, pero no pasó afortunadamente. Eso se llama incidente. Incidente de trabajo. ¿Qué repercusiones tiene ese incidente? En la ley se dice que se debe reportar, aunque no el ministerio no lo exige, pero deberían llevar un registro porque más adelante puede ocurrir un accidente de ese mismo tipo, y si pasó un incidente es porque hay un riesgo. Claro. Bueno, entonces hay que tomarlo. Habría que entrar a mirar, por ejemplo, por qué se cayó, si si no estaba en condiciones adecuadas para ser instalada, etcétera, etcétera, y es una forma de prevenir que ocurra más adelante. Señor. Así es. Así sería, ¿no? Sí. Más adelante vamos a regresar con Katy. Antes voy a hacerle esta pregunta porque venía yo mencionando que el próximo año, en enero del 2017, todas las empresas deben ya tener este sistema integrado por completo en su materia laboral, ¿no? Es decir, ¿eso es casi que obligatorio en todas las empresas? Casi no, ¿es obligatorio en todas las empresas? Sí. Implementarlo. Sí, nos vamos al decreto 1072 del 2015. Allí podemos leer en el encabezado que el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo es obligatorio para todas las empresas privadas, públicas y mixtas, y es una obligación del empleador empezar a implementar este sistema. En los plazos, anteriormente en el decreto 1443 del 2014, había dado unos plazos en donde las pequeñas empresas tenían plazo hasta enero de este año 2016, las medianas hasta julio y las grandes hasta enero 31 del 2017. Pero en febrero de este año el ministerio emitió el decreto 171 del 2016. Allí unificó todos los plazos y los dejó para enero 31 del 2017. Todas las empresas. Todas las empresas donde deben cumplir en esta fecha, por lo menos con toda la parte documental. Claro. 2 de la tarde, 24 minutos en las tardes del sol. Doc, estabas definiendo ahora lo que era un incidente en la pregunta inmediatamente anterior. Alcanzaste a definir incidente, nos falta accidente y enfermedad laboral. Empecemos por accidente. Bueno, accidente es, como ahorita les había dicho, es todo suceso repentino que ocurre en horario laboral y que puede ser, que puede ocasionar lesión orgánica o perturbación psiquiátrica. Eso fue un cambio que se dio. ¿Por qué? Porque anterior de la ley 1562 definían accidente de trabajo y no estaba la perturbación psiquiátrica. Entonces, hoy en día ya se ve mucho que el estrés laboral, el acoso laboral, ya empieza a causar, entrar como enfermedad laboral. Si usted entra a una empresa, entonces, doctor Cruz, entra a una empresa muy bien, muy sano mentalmente, y termina perturbado, termina con algún problema mental de allí, ¿eso es un accidente laboral? No sé, sí, o sea, sería un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque la ley, como yo les decía ahora, la ley 1562 nos define que está como perturbación psiquiátrica. Entonces, si encaja dentro de la ley, entonces es considerado como un accidente de trabajo. Lo otro, enfermedades laborales. ¿Qué es una enfermedad laboral? La ley 1562 de 2012 nos la define así, como la contraída por estar expuesto a actividades inherentes y factores de riesgo a actividades inherentes al trabajo. O sea, los factores de riesgo a actividades inherentes al trabajo, eso básicamente es una enfermedad laboral. ¿Dónde podemos encontrarla? En el decreto 1477 del año 2014, esa es la nueva tabla de enfermedades laborales. Allí va a estar clasificado
es un libro donde está clasificado como enfermedades osteomusculares, enfermedades cardiovasculares, enfermedades hormonales en general, y también la ley 1562 nos dice que enfermedad laboral también puede que no esté allí en el decreto 1477 en la tabla de enfermedades, pero si se demuestra que fue adquirida por estos factores de riesgo, es tomada como enfermedad laboral. Por ejemplo, se dice que algunas personas que trabajan en determinadas plantas donde hay mucha radiactividad, ¿cierto?, terminan finalmente sufriendo de enfermedades en los huesos, de inclusive cáncer, ¿no?, de osteoporosis, cáncer. Esa podría ser una enfermedad laboral siempre que se demuestre que se adquirió dentro de la jornada de trabajo, ¿no? Sí, claro. Estando laborando allí, mejor dicho. Sí, claro, eso es una enfermedad laboral. Siempre que se demuestre que se estuvo expuesto a esos factores de riesgo inherentes a la actividad de trabajo. Bueno, ustedes ya saben que pueden empezar a participar a través de @lastardesdelsol, que es nuestra cuenta en Twitter, dejar todas sus preguntas. Aquí con nuestro invitado vamos a aclarar todas esas inquietudes que ustedes tienen. De hecho, ya Katy está lista allí con todas las preguntas que tienen nuestros televidentes en nuestra cuenta de Twitter. ¿Qué han dicho, Katy? Bueno, por acá nos están preguntando, Anita, sobre los implementos de dotación que debe tener cada individuo cuando va a entrar a una empresa si tiene cierto riesgo. Por ejemplo, las botas, los pantalones, los chalecos y ¿cómo se llaman? Los cascos. Entonces, ¿qué sucede en ese momento si a una persona le pasa algo y en su contrato decía que se le tenía que dar y brindar sus elementos de protección y no los tiene? O sea, no se los dieron. Bueno, básicamente, ¿qué sucede si un empleador no le suministra al empleado su dotación de seguridad y ocurre un accidente de trabajo o un evento o el trabajador le da una enfermedad laboral, pues por exposición? ¿Qué pasa? Ya entra lo que es la responsabilidad del empleador. Entonces allí nos vamos al decreto 472, donde está la tabla de sanciones por infringir las normas de seguridad y salud en el trabajo. Este decreto salió en el año 2015. Allí podemos ver que las sanciones van de 20 salarios mínimos hasta 500, y si hay muerte del trabajador hasta 1000 salarios mínimos. Entonces eso es una responsabilidad administrativa que adquiere el empleador, o sea el jefe, por no haber suministrado la dotación de seguridad a los empleados. Básicamente, un trabajador en una empresa es responsabilidad del empleador. Ahí la pregunta sería, por ejemplo, en caso de un fallecimiento de un trabajador por falta de todas estas dotaciones, hay una multa hasta de 1000 salarios mínimos, dice usted, ¿no? Esta multa de la empresa se la cobran a la empresa, al empleador, exactamente. A la empresa, ¿no?, la cobran. ¿Hay algún tipo de indemnización para los familiares del trabajador? Sí, claro. Allí entra lo que es la responsabilidad civil. Si el trabajador muere, ya entran a lo que es la pensión. O sea, ¿qué índice cotizaba? ¿Qué IBC cotizaba el trabajador? Y allí entra lo que tiene que pensionar a los hijos del trabajador o a los familiares. Ok, bueno, nosotros estamos hablando aquí de todo este sistema que se debe implementar en las empresas. ¿Cuáles son los beneficios que tienen las empresas por implementar todo este sistema de salud en sus empresas y, por supuesto, brindarle este bienestar a sus empleados? Nosotros esta pregunta la respondemos después de comerciales. Ustedes sigan allí muy conectados con las tardes del sol. La naturaleza, la vegetación, el verde de nuestras plantas son los pulmones del mundo. Promovamos al interior de la familia y de la sociedad la siembra de árboles. Cuando siembras un árbol, estás ayudando al planeta. Una campaña ecológica de las tardes del sol.
Continuamos, 2:37 minutos en las tardes del sol. Gracias por estar participando. Mucha gente activamente en las redes sociales. @las tardes del sol, nuestra cuenta de Twitter, en Facebook. Muchas gracias. Más de 45.000 personas son nuestras seguidoras en Facebook. Nos dicen felicitaciones. Gran programa en el día de hoy. Carlos Julio Borrero, desde el Castillo, nos dice, viendo el programa, interesante el tema de hoy. Felicitaciones. Antes de ir con las preguntas de ellos, digamos que la salud ocupacional hoy en día es una de las herramientas de gestión más importante para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores en una organización, Anita. Mauro, es ampliamente utilizada en todos los sectores, generando grandes beneficios como prevención de enfermedades laborales, ambientes sanos de trabajo y disminución de costos generados por accidentes. Es muy efectiva cuando está centrada en la generación de una cultura de seguridad engranada con productividad, conforme al talento humano, mejoramiento de procesos, condiciones adecuadas de puestos de trabajo. Con la expedición de este decreto se orientará la seguridad y la salud en el trabajo en el país, en el contexto internacional, tal como está establecido en la decisión 584 de la Comunidad Andina CAN y con los alineamientos de la Organización Internacional del Trabajo OIT, relacionados con la seguridad y la salud de los trabajadores. Así es, seguimos, hay más preguntas de nuestros tuiteros. Te concedo el honor, Ani, para que interpretemos las inquietudes de nuestros televidentes. De hecho, Mauro, habíamos dejado planteada una pregunta antes de irnos a comerciales y era acerca de los beneficios que tienen las empresas al implementar entonces todo este sistema de seguridad para los empleados. Listo, para hablar de beneficios, uno de los beneficios son que los empleadores estarían evitando sanciones, ¿ya? Las sanciones que hablamos anteriormente. Otro de los beneficios es que mejoraría la productividad de su empresa. ¿Por qué? Porque lo que hacen es disminuir el ausentismo laboral, disminuir accidentes de trabajo, disminuir enfermedades laborales y van a obviamente a evitar gastos por incapacidades. Si el trabajador se incapacita mucho tiempo, estarían perdiendo mucho dinero. Entonces es un beneficio que estaríamos disminuyendo lo que es el ausentismo laboral. Eso es un beneficio para el empleador. Para los trabajadores, ¿qué beneficios? Que van a tener la seguridad para realizar sus labores sin exponer su salud y van a aumentar su productividad de acuerdo también. 2:40 minutos. Katy Beckerman, más preguntas sobre este gran tema que compartimos con la familia de las tardes del sol. Adelante, pues, Katy. Mauro, quedo aterrada porque son muchos los comentarios que nos escriben a través de las redes sociales en @las tardes del sol. Y una de las preguntas que tiene un empleado es, bueno, ¿qué sucede cuando yo salgo de mi casa, me dirijo hacia mi trabajo y me sucede algo por cosas de la vida, un accidente? ¿Esto lo cubre, digamos que el seguro y el riesgo de la empresa en la que yo trabajo, o eso ya viene siendo algo personal? Bueno, nos podemos ir a la ley 1562 del 2012. Allí nos definen lo que es accidente de trabajo, que ya se los definí anteriormente. Pero allí hay un parágrafo donde dice que accidente de trabajo también es cuando el trabajador se moviliza hacia el trabajo siempre y cuando el empleador le suministre el transporte. Exacto, o sea, si el trabajador tiene su propio transporte, no es considerado accidente de trabajo. A ver, pero a mí me genera una duda allí, mi querido doctor Cruz, y es lo siguiente. Usted dice que siempre que el empleador genere el transporte, o por ejemplo a través de una buseta o un bus, que pertenezca, pero si el trabajador le dice, hombre, no tenemos un vehículo para movilizarlo, para traerlo a la empresa, pero tome para que usted coja un bus, por ejemplo. Ellos se están haciendo responsables, ¿no? O coge para que usted tome un taxi y le da la plata y ocurre el accidente, ¿qué pasaría allí? No es accidente de trabajo. Ahí no se considera. No se considera accidente. A pesar de que está siendo subvencionado por el empleador. A pesar de que le den el auxilio de transporte, no es considerado accidente de trabajo porque el empleador no le está suministrando el transporte directamente. Ya es, digamos, es un camión de la empresa, una buseta o una moto de la empresa que pertenezca a la empresa, sí es accidente de trabajo. Sí, porque hay algunas empresas que incluso contratan a sus empleados, pero entonces el requisito es que esa persona ponga su medio de transporte.
pero ahí está trabajando y si sufrió el accidente en horas laborales, la empresa debe responder. Si es en horas laborales y si es, por ejemplo, un mensajero, sí es accidente de trabajo. Pero si él va de su casa hacia el trabajo, no es accidente de trabajo siempre y cuando no esté en horas laborales y apenas se dirige hacia el trabajo. Y cuando, como lo dice Anita, la empresa subcontrata a otra empresa para el transporte, ¿allí se configura el accidente de trabajo o no? Sí es accidente de trabajo, ¿sí? Porque estaría haciendo un subcontrato, o sea, directamente el empleador, entonces se consideraría accidente de trabajo. Bueno, son las 2:42 minutos, ustedes están viendo Las Tardes del Sol, te lo recomiendo, sigan participando, marcando el 524-3536 con todas las preguntas también que tengan a través de la cuenta de Twitter y Facebook. Carlos Bonilla nos dice, gran programa, felicitaciones, y nos pregunta que si implementar este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es obligatorio para qué tipo de empresas, dice él. Es obligatorio para todas las empresas el decreto 1072 de 2015 en su capítulo 6. Allí podemos leer claramente que dice que es obligatorio para todo tipo de empresa y para empresas públicas, privadas y mixtas. Ajá. Entonces, Sí. ¿Y cómo se crea? ¿Incluyendo empresas temporales también? Temporales también. y cooperativas, todo tipo de empresas. Ajá. Bueno, doctor, ya teniendo en cuenta entonces que esto es algo obligatorio, lo que deben tener en cuenta las empresas para la creación de todo este sistema de gestión, ¿cómo lo empiezan a crear? Digamos, yo tengo entonces una empresa pequeña, pero por ende también debo tener todo este sistema.